Muy buenos días, amados hermanos. Estamos en un nuevo mes. El tiempo sigue pasando raudo y veloz. Y siempre esperando en la bendición de Dios que nos guíe y que nos haga hacer las cosas que van hacia la madurez. Y de eso voy a tratar en este día. Una vez más estoy en el tema, en esta serie hermosa que Dios nos ha dado, que es el sendero a la madurez. Este será el 5º capítulo que estoy predicando, y el tema en este sendero a la madurez es el equipamiento de Dios. Importantísimo tema para que nosotros podamos alcanzar esa visión 2020, esa visión espiritual 2020. Miren, hermanos amados, el sendero a la madurez es el que Dios ha preparado, ha establecido para que seamos personas, siervos y siervas, que alcancemos una estatura dentro del Evangelio. Esto es importante. No es que nosotros llegamos al Evangelio y vamos a quedar toda la vida como siempre hemos sido. El Evangelio precisamente no es otra cosa que acercarnos al reino de Dios. El apóstol Pedro, en una de sus cartas dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, esto está en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versículos 3 y 4, versículos tremendísimos, requieren una mirada consciente de lo que vamos alcanzando en nuestra madurez cristiana, en nuestro caminar cristiano. En el reino de Dios, hermanos, todo crece. Ese es un principio, esa es una realidad. Dios anhela que alcancemos la altura de un varón perfecto, dice la palabra, a la altura de la plenitud de Cristo. Imagínense lo que el Señor propone para nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, cuando estoy hablando del equipamiento de Dios, tenemos que entender el propósito de nuestra instrucción. Tenemos que aceptar ser equipados por Cristo y su palabra. Tenemos que apreciar verdaderamente el crecimiento personal, no quedarnos como estamos. Por eso yo quisiera hablar de unos 3 versículos aquí en Efesios, empezando por el versículo 8 del capítulo 4. Efesios 4:8, que dice, por lo cual dice la palabra, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. El Señor Jesús dio dones totalmente diferente a los dones del Espíritu Santo y los dones que habla Pablo en Romanos, etcétera, etcétera. Es más bien el establecimiento de ministerios específicos. Y al establecer ministerios específicos, dice en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y yo quiero que le pongan atención a esto. Voy a parafrasear este versículo y diría, y él mismo constituyó algunos pastores, algunos profetas, algunos evangelistas y algunos pastores y maestros. ¿Para qué estableció este grupo de gente? A fin, dice el versículo 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, ayúdanos a entenderlo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Que haya una atención a tu medida para que nosotros, poniendo esa atención, podamos poner por obra, que escuchemos atentos tu palabra, entenderla y ponerla por obra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Ayúdame a predicar. Amén y amén. Nuestro caminar en el Evangelio, mis amados hermanos, tiene que ser dinámico. ¿Cómo insisto en esto también? Dios así lo propone.
Miren cómo va el sendero a la madurez. Salvados, sanados, liberados, discipulados, y ahora vamos a tratar y estamos tratando el hecho de ser equipados por Dios. El Señor establece, y hago la diferencia en este día, dones de Jesús. Por ahí en el versículo 11 dice, en el versículo 11, Jesús dio a algunos pastores, algunos profetas, algunos evangelistas, algunos pastores, algunos maestros. ¡Wow! El Señor dio esos dones. En otras palabras, y no me vayan a malentender, yo les voy a decir una cosa. Yo soy un regalo, soy un don de Jesús para Bethesda. Miren lo que estoy diciendo. Ahora, yo no solo tengo los dones del Espíritu Santo, sino que yo soy un don de Jesús para la congregación. Por eso desde el Antiguo Testamento el Señor habla, les daré pastores conforme a mi corazón para que los apacienten con inteligencia, con verdad. Pero a la final, hermanos amados, si yo veo la palabra, yo no soy tan importante como parece. En el versículo 11, nosotros vemos 4 veces dice el Señor algunos. ¿Por qué dice que estableció algunos pastores, algunos maestros, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque no se necesitan tantos. Fíjense lo que acabo de decir. Sí, estos dones son bien importantes, los dones de Jesús, pero no se necesitan tantos. Y a la verdad son tan importantes como los 9 dones del Espíritu Santo, los dones que están en Romanos. Y fíjense que yo me doy cuenta de una cosa, que cada vez que hablamos de los dones de Jesucristo o los dones ministeriales, siempre hablamos de los únicos 5 dones ministeriales. Es decir, los dejamos planteados como que fueran los únicos dones ministeriales. Pero eso no es tan cierto, ya que son 6 dones ministeriales. Y se van a admirar por eso. La gran mayoría de gente y predicadores no hemos tomado en cuenta el 6º don ministerial. ¿Cuál? El de santos. Ese es el más importante don. Ese está establecido en el versículo 12. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, entendamos esto, que los dones ministeriales, eso de que el Señor estableció algunos apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas, algunos pastores y algunos maestros, es para la obra del ministerio. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, como eso es para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces, ¿qué dice Dios? Que lo que Él estableció es para perfeccionar a los santos, quienes tienen que hacer exactamente la misma obra de los 5 que mencionamos, para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Todos hacemos la obra del ministerio. Todos hacemos la edificación del cuerpo de Cristo. Igual que ustedes, yo también evangelizo, yo también aconsejo, guío, etc. Lo hago como santo. Oigan esto. Como santo, yo hago la obra del ministerio predicando, evangelizando y haciendo todo lo demás. Pero como pastor, en cambio, los equipo para que hagan la obra del ministerio. Es decir, yo los enseño, yo les doy todo lo que puedo darles para la obra del ministerio. Entonces, yo quiero que entendamos que todos, si hemos sido salvados, sanados, liberados, discipulados, también necesitamos ser equipados. ¿Para qué?
para que seamos equipados y formar el gran equipo de la iglesia. Para que seamos estos 6 dones de la iglesia, podamos, trabajar en la obra del ministerio y edificar la iglesia. Ahora, para ser equipados, necesitamos 3 cualidades muy importantes. En primer lugar, ser dispuesto. Esta es una cualidad importantísima. Y yo voy a aclarar esto de una manera clara. Espero que todos me entiendan que Dios no necesita gente con habilidades. Por favor, no me vayan a malentender, sino gente dispuesta, gente con disponibilidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene todas las habilidades. No es que Dios necesita mi habilidad para hacer su obra. Su obra la vamos a hacer con las habilidades de Dios. Y aquí puedo decir un dicho muy común también. El agua es la que sacia la sed de la gente, no la manguera. Jesús es el agua. No necesitamos la habilidad, sino la disponibilidad. No necesitamos las habilidades porque Dios la tiene. Nosotros necesitamos ser manguera y Dios la maneja, oiga. Qué lindo esto, ¿no es cierto? En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, en la Biblia amplificada, dice: y las instrucciones que has oído de mí ante muchos testigos, esto transmita y confía. Esta palabra confía es como poner en un depósito seguro, como esas cajas de seguridad de un banco. Dice, esto transmite y confía a hombres confiables y fieles, quienes serán competentes y calificados para enseñar también a otros. Aquí está muy claramente en esta traducción de la Biblia amplificada, que lo que necesita Dios es hombres confiables, gente fiel, quienes serán capacitados, quienes serán calificados como competentes para enseñar también a otros. Ahora yo puedo decirlo con claridad, el error de las iglesias es que generalmente nosotros buscamos gente idónea, gente capaz, antes que gente fiel, antes que gente dispuesta. Y eso ha sido un error que ha producido muchísimos tropiezos dentro de la iglesia. Buscamos gente de habilidad con la esperanza de que lleguen a ser fieles. Es tremendo. Entonces eso es contrario a lo que Dios dice. Dios dice, encuéntreme gente fiel y yo le capacitaré, le haré idónea, le haré hábil. Una persona fiel, una persona justa, no necesariamente es perfecta. El único perfecto es Dios, ¿verdad? Entonces, el hecho de ser fieles y justos no significa que nosotros vamos a caminar en una perfección tremenda. No es cierto eso. Es más, el libro de Proverbios en el capítulo 24, versículo 16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Qué significa esto? Que sí tropezamos, fieles y justos, sí tropezamos, dice. Los impíos caerán en el mal, dice, pero el justo cae y se vuelve a levantar. Ahora, la pregunta importante es, ¿para qué debemos estar dispuestos y ser equipados? En el versículo 14 y 15 dice, de Efesios dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Para qué debemos estar dispuestos a ser equipados? Para que no seamos niños fluctuantes, es decir, no equipados, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y el versículo 15 dice, sino que, ya siendo equipado, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es
Cristo. Entonces yo puedo decir tranquilamente que la razón de muchas faltas, errores, el escaso crecimiento, es la no disposición a ser equipados. Y eso lo vemos. Tenemos en las iglesias y en la iglesia Bethesda, tenemos opciones para ser equipados, para estudiar, escateo, ¿no es cierto? Pero los pretextos y las justificaciones para evitar ser equipados, instruidos y enseñados hacen que la gente se queden como cristianos inmaduros. Tremendo, ¿no es cierto? Yo lo digo esto con una tristeza tremenda, mis amados hermanos, y por eso estamos interesados que a través de estos medios, ahora que estamos en cuarentena, podamos interesarnos en la palabra de Dios. Entonces, la primera cosa para ser capacitados es ser dispuestos, gente dispuesta. En segundo lugar, ser siervos. Y aquí voy a llegar a uno de los temas más importantes que hay dentro de la Escritura. La más alta dignidad dentro del cuerpo de Cristo es el de siervo. Siervo. Óiganme bien esto. Y lo podemos entender cuando nosotros vemos a través de la Escritura, a través de las distintas cartas, a través del Evangelio, que la más alta posición ministerial no es ser apóstol. No es ser pastor, no es ser evangelista, no es ser profeta, no es ser maestro, no. Fíjense cómo se expresan los apóstoles de ellos mismos. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea, primariamente Pablo es siervo antes que apóstol. Porque el apóstol viene después. Primero es siervo. Después, apóstol apartado para el evangelio de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, oigan esto, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Tremendo. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí ya hemos hablado de Pablo, Timoteo, Santiago ahora, a las 12 tribus que están a la disposición. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Miren, Pablo, siervo. Timoteo, siervo. Santiago, siervo. Pedro, siervo. Sí me estoy haciendo entender, espero. Entonces, yo deduzco definitivamente de lo que leo que la más alta posición dentro de la iglesia y ministerio es ser siervo. Es ser siervo. La eterna discusión que ha habido desde los siglos, desde el tiempo de Jesús, hermanos amados, es que dentro del concepto humanismo hay una discusión permanente. Y es acerca de quién es el primero, quién es el jefe, quién es el grande, quién es el que controla la final. El Señor Jesucristo, precisamente sabedor de esta discusión que existía entre los apóstoles y que hasta ahora, hasta en los tiempos modernos de hoy, se discute mucho acerca de quién es mayor, quién es el apóstol, quién es el profeta, quién es el más grande, quién es el jefe, quién está en control. Dice la palabra en Marcos capítulo 9, versículo 33 al 35, y llegó a Capernaum Jesús y los discípulos, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? El Señor se dio cuenta de ello, mas ellos callaron. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser mayor. El versículo 35 dice, entonces él se sentó y llamó a los 12, se refiere a Jesús y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos
y el servidor de todos. En otras palabras, si alguno quiere ser el primero, sea siervo. Así está la cosa. No es que ya de un solo vienes y ya quieres ser el número uno. Por favor, Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, yo vine a servir. ¿Quién está hablando? El Salvador del universo entero, el creador, el co-creador del universo, hermanos. Entonces, cuando yo estoy hablando del servicio, en esta área del servicio no siempre empiezas sirviendo en lo que crees que es tu área o tu capacidad. Yo les digo, yo he hecho en la iglesia, en todos los lados he servido. En todos los lados, y puedo decir que mi mujer igual. Es decir, no es que nuestras capacidades que nosotros hemos tenido en el mundo y las que nos ha dado de comer, etcétera, ya por eso yo tengo que ser, no. Qué barriendo, imagínense, nunca en la vida habíamos manejado máquinas de imprenta. Estoy hablando de hace 40 años atrás, 38, 40 años. Y el pastor le puso a mi esposa y a mí de ayudante para hacer las impresiones de los boletines. Se imprimían en ese tiempo 700, 800 boletines todas las semanas. Y se hacían unos maquinones enormes. Y nosotros, sin haber conocido nunca de eso, nos pusieron a hacer eso. Pero Dios nos dio la habilidad. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que el cuerpo, todo el cuerpo, trabaje. Para que el cuerpo crezca, todo el cuerpo, todas las partes del cuerpo tienen que colaborar. Tienen que colaborar. Óiganme lo que estoy diciendo. Todo el mundo tiene que colaborar. Y por eso es que en este mismo capítulo 4 de Efesios, Pablo en el versículo 16 escribe diciendo, de quien todo el cuerpo, hablando de todos los santos y de todos los ministerios, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hablemos algunas de estas cosas. Unidos entre sí, dice, todos haciendo lo suyo. ¿Para dónde les han puesto? Todos trabajando, ¿verdad? Y nuevamente, no necesariamente tiene que ser la área que tú crees que tienes sabiduría o habilidad. En lo que te ponga. Y dice, unidos entre sí, unidos por las coyunturas que se ayudan. ¿Qué hace una coyuntura? Es la parte, ese como cartílago que une las partes. Las coyunturas tienen ese cartílago que une entre dos huesos. Entonces dice que se ayudan, que se unen por las coyunturas que se ayudan, dos partes que se unen, lo hacen mutuo. Esta es la mejor manera de ayudar al cuerpo de Cristo. La iglesia, hermanos amados. La iglesia, el apóstol Pablo, cuando habla del cuerpo, fíjense una cosa, es bien interesante estos versículos. En 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 22, asimismo de la Biblia ampliada, dice, antes bien, hay una absoluta necesidad de las partes del cuerpo que son considerados los más débiles, es decir, los que no se miran. Los que no se miran. Y dice, hay una absoluta necesidad en esas partes. Esto me lleva precisamente a decir que el pastor no es el más importante dentro de una iglesia. No somos los pastores, son todos aquellos que trabajan arduamente y ni siquiera los miramos, hermano. Porque hay un montón de gente que trabaja dentro de la iglesia y nunca están arriba, nunca están en la tarima. No los vemos, ¿verdad? Y así, y hermanos amados, ellos son tan importantes, tan influyentes, que así como influyen positivamente, hasta pueden influir negativamente. Por eso es que el Señor, cuando dice que nosotros escojamos gente fiel,
gente fiel, para que ellos sean capacitados, ¿verdad? Cuando una de esas partes que no se mira hace cosas negativas, puede haber consecuencias tremendas. Solamente acuérdense de la historia de Moisés en el ministerio de Moisés. Su hermana María y Aarón, allá en Números 12 dice que se rebelaron contra Moisés. No estaban de acuerdo con lo que Moisés estaba haciendo. Dios envió un castigo tremendo y castigo a María también. Y dice la palabra de Dios que mientras estuvo María en su disciplina, dice que el pueblo entero se frenó. El pueblo no pasó adelante, no pudo avanzar al objetivo de ir a la tierra prometida. ¿Saben por qué? Por una persona infiel. ¿Se dan cuenta lo importante que es una persona que no se mira? ¿Aló? Entonces dice la palabra del Señor que nosotros como equipo, unidos, es que vamos colaborando todos, vamos a llegar a un triunfo, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que nos unimos según la actividad propia. Yo puedo decir información, ACOR, Bethesda Kids, Ejército de Dios, Judá, células, etcétera, etcétera. Dice, según la actividad propia de los diferentes ministerios, recibe su crecimiento, es decir, recibe su instrucción y crecimiento, el hecho de ser equipado para ir edificándose en amor. ¿Qué significa esto? Para cumplir con la visión, misión, propósitos y objetivos de Dios. Esa visión espiritual 2020 de la que venimos nosotros hablando. Entonces, sigo haciendo un resumen. En primer lugar, ser dispuestos. En segundo lugar, ser siervos. Y en tercer lugar, importante asunto ser ministros. Es decir, aceptar el llamamiento a servir y ser equipados. Ser ministros. Todo el mundo. Si dentro de ser equipados, del equipamiento, tú y yo tenemos que tener esto, ¿verdad? Y para esto vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6, el cual, o sea, Dios, asimismo nos hizo ministros competentes, es decir, suficientes, capaces de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. El versículo 6 en la Biblia ampliada, ¿qué dice? Él es el que nos, o sea, Dios, ¿no es cierto? Es el que nos ha capacitado para ser adecuados, merecedores y suficientes como ministros y dispensadores del nuevo pacto. ¡Qué bárbaro! Ser ministro y dispensador. ¿Qué es un dispensador? Dispensador es algo que distribuye, ¿verdad? Algo que, así, del cual fluye, ¿verdad? Ministros y dispensadores del nuevo pacto. Es decir, nosotros enseñamos a todos. Siendo ministros, enseñamos acerca del sacrificio y del nuevo pacto. Miren, hermanos amados, cuando estoy hablando de esto de ministerio y ministros, una frase muy mal interpretada en la iglesia es ministro, ministerio a tiempo completo. Creemos que ministerio a tiempo completo, creemos que solo se trata para pastores y misioneros. Estamos totalmente equivocados. Óiganme esto. Pastores y predicadores, misioneros, somos gente de ministerio vocacional. Yo soy pastor. Yo soy ministro vocacional. Tengo un ministerio vocacional. Los creyentes en general
o sea, toda la congregación, son ministros o tienen ministerio a tiempo completo. Fíjense quiénes son los de tiempo completo. No son específicamente pastores, predicadores, misioneros, no. Son todos los creyentes en general. Tenemos ministerio a tiempo completo. ¿Y quiénes son los ministros bivocacionales? Estos son siervos a cargo de una obra, es decir, pastoreando a medio tiempo y trabajando fuera de la obra para ganarse el sustento. Es decir, en los dos lados ministra. Me hice entender con esto. Ese es un ministerio bivocacional, ¿verdad? Pero estar a cargo de una obra y seguir en el ministerio de tiempo completo de predicar, evangelizar y llevar a la gente, aclarándoles el nuevo pacto a conocer a Cristo. Entonces, todos los creyentes santos de Dios tenemos que ser ministros y estar dispuestos para servir a cualquier hora del día acerca de cualquier necesidad que se te presente. Mira nomás lo que estoy diciendo. El ministro vocacional, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tenemos la labor de equipar a los santos con la palabra, la instrucción para producir ministros idóneos y capaces. Si vamos a tomar el mundo, la iglesia tiene que ser equipada. Como Dios ha equipado, ¿verdad? A todos aquellos que buscan el bienestar de la gente, ¿verdad? Yo veo los médicos, por ejemplo, que para mí los médicos, una persona, un médico, él ministra como santo, con un ministerio vocacional, porque bendice a la gente, médicos, enfermeras. Ahora estamos viendo en la pandemia ministros vocacionales tremendos, ¿verdad? Son los héroes de esta pandemia. Y así podemos hablar de maestros, de policías, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, los santos que han sido equipados somos ministros vocacionales. Por esa razón, mi invitación en este día a que jamás perdamos la oportunidad de ser equipados. Óyeme lo que te digo. Cuando yo empecé a caminar, quise conocer, quise aprender. Y la iglesia me capacitó para servir. Me equipó para servir. Pero yo tuve que estar dispuesto. Yo tuve que ser siervo. Yo tuve que ser ministro. ¿Verdad? Así es que el sendero a la madurez es el que Dios ha preparado, ha establecido para que seamos personas, siervos y siervas, que alcancemos una estatura dentro del Evangelio. Entendamos entonces el propósito de nuestra instrucción. Entendámoslo, amados. Aceptemos ser equipados por Cristo y su palabra. Apreciemos la verdad del crecimiento personal. Eso es estar en el sendero a la madurez. Eso es el equipamiento de Dios. Eso es visión espiritual 2020. ¿Y sabes qué? Está a tu disposición. Si es que abre tu corazón, oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más, te ruego tu bendición, Lord. Aquí estamos, Señor. Necesitamos ser equipados. Necesitamos conocer, Señor. A lo mejor en momentos ha habido momentos de no interés, de muy poco interés. Pero ahora, por tu palabra, Señor, queremos serlo. Queremos ser equipados. Queremos alcanzar la estatura que tú quieres que alcancemos. Queremos, Señor, y estamos dispuestos. Queremos ser siervos. Queremos ser ministros.
Toma nuestra vida, perdona nuestros pecados, perdona nuestra indiferencia y a partir de este día estamos dispuestos a recibir todos de ti. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, créemelo, Dios la oyó. Dios la oyó y el Señor estará dispuesto. Recuerda, no necesitas ser hábil, conocer y tener una habilidad específica para los ministerios, no. Necesitas ser dispuesto. Y Dios te capacita, te perfecciona, te da la habilidad y serás siervo y serás ministro de Dios. Que Dios me los bendiga. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.